Fanatismo religioso que cobró 2 vidas. En Matamoros, Tamaulipas, una mujer identificada como Marisela Cervantes Cruz, de 37 años, fue reportada sin vida por su propio esposo un día después de haber fallecido tras encontrarse gravemente enferma. Lo escalofriante es que en lugar de llevarla al hospital o llamar a las autoridades, él escribió en redes sociales que esperaba un milagro, que Jesús le dijera qué hacer. Y es que, hermanos, para algunas personas es difícil reconocer que se han equivocado. Definitivamente la soberbia juega un papel muy importante en la vida de muchos creyentes en la actualidad. Claro, porque las iglesias en la actualidad no centran su mensaje en el morir a sí mismo, ¿no? Todo es como autoexaltación y motivación, ¿no? Y de que Dios puede cumplir todos sus deseos. Vemos un caso en donde este muchacho definitivamente, ya con su esposa en estado definitivamente de descomposición, el muchacho seguía esperando de que Dios hiciera el milagro y la resucitara. Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Fabián Mejía. Bienvenido a este espacio llamado Palabra y Verdad, en donde la verdad está en la palabra. Y es que, hermano, no solamente esto acaba acá, sino que el muchacho, al ver que su esposa no respondía y ya sin signos vitales, pues definitivamente el muchacho hizo algo maravilloso, porque la fe es lo último que se pierde. Durante 7 días pidió a sus seguidores unirse a ayunos y oraciones, asegurando que su esposa aún podía resucitar, teniendo su cuerpo en cama ya en estado de descomposición. Claro, ese es el problema de muchos religiosos. Ven que su familiar está mal y en lugar de llevarlo a un hospital, no, pues esperemos a ver si Dios hace el milagro, ¿no? En este caso, pues este hombre pues es como más dado a los influencers de la actualidad, ¿no? Hagamos una cadena de oración a través de las redes sociales. Marisela y su esposo Felipe Ríos administraban varias páginas donde compartían sermones apocalípticos y mensajes religiosos. Tenían miles de seguidores, incluso en Estados Unidos, y eran considerados evangelistas influyentes. Lo curioso de todo esto es que definitivamente este hombre se mencionaba ahí en ese video como un influencer, como una persona de alto impacto. Y como vieron, obviamente este hombre, como era un influencer, una persona que era representativa en el momento, porque un gran evangelista, hermano, un gran evangelista, sin Biblia, sin conocimiento, pero un gran evangelista, ¿no? Porque eso es lo que mata a la gente en la actualidad, les encanta, ¿no? Se derriten con esas personas que empiezan a expresar una verborrea y algo motivacional y le dicen a las personas que tranquilos, que Dios va a resolverles todos los problemas. Coman lo que quieran, harten como yeguas asoleadas, vivan una vida descontrolada. Total, en un momento usted va a la iglesia y el milagrero de turno, el pastor de turno puede orar por usted y el milagro se va a hacer, ¿no? Esto es un pensamiento muy religioso que viven las personas en la actualidad. Pero bueno, hablemos un poco de sus fans. Va al video. Pero detrás de esa imagen estaba una realidad oscura. Meses antes, Paola Beltrán, una joven de 27 años, había fallecido bajo las mismas condiciones tras unirse a ellos. Fue aislada de su familia, obligada a ayunos extremos y privada de atención médica hasta llegar al deceso. Su hijo de 11 años incluso confesó que lo obligaron a grabar videos exculpando a Marisela y Felipe si algo le pasaba. ¿Cómo así? O sea, ¿esta muchacha también falleció de la misma manera? Y vea lo curioso de todo esto, fue aislada de su familia. No solamente eso, sino fue llevada o influenciada a hacer ayunos, a hacer obras que yo creo que posiblemente para su salvación, no ir al hospital, no ser responsable con su propia vida, ¿no? Sino ir a hacer ese tipo de obras, porque este gran evangelista a través de las redes sociales definitivamente le iba a enseñar algo maravilloso, ¿no? Lo curioso de todo esto era que también manipulaba al hijo de esta muchacha de 11 años para que en caso tal de que si le pasaba algo a la mamá, pues definitivamente los exculpara, ¿no? O sea, que ellos no tuvieran culpa de absolutamente nada. Porque eso sí, o sea, tiene que quedar bien la imagen, ¿no? Lo importante es que uno como influencer, obviamente, demuestre que uno es una persona portentosa, grande, maravillosa, y que uno no muestre ningún tipo de flaqueza ni debilidad. Entre esas cosas que lo que uno dice o lo que uno promueve, pues no se cumple, ¿no? Así son muchos en la actualidad que se hacen llamar apóstoles, pastores, pero pues la verdad a las personas en la actualidad no les importa eso, ¿no? Si acierta una de 20 o de 100, lo importante es esa que acertó, ¿no? Las otras 100 definitivamente no importan. Y bueno, aquí con todo esto hablemos también pues de la manipulación que ejercía sobre sus propios hijos, ¿no? O bueno, hijastros. Va al video. Tras el fallecimiento de Marisela, Felipe intentó quedarse con la custodia de sus hijastros. Sin embargo, el DIF intervino. Los niños fueron rescatados con cuadros de desnutrición y ahora están bajo resguardo. Familiares de Paola y Marisela denuncian que estos fallecimientos son consecuencia del fanatismo religioso. Aquí, como vemos, tenían a esos muchachos desnutridos que definitivamente, gracias a Dios, el gobierno pues se los quitó, y el hombre pues tan solidario, ¿no? Quería tomar la custodia de sus hijastros. Yo me imagino también que era para que no hablaran mal de él, no sé.
porque definitivamente bien de salud no estaban. El tema aquí es un tema más de fanatismo religioso, hermano. O sea, definitivamente es que la gente por desconocimiento bíblico hace unas estupideces, hermano, de un tamaño, de una letra grandísima. O sea, estupidez con letra mayúscula, hermano, y con corchetes, hermano. Es que usted se da cuenta de que la gente hace unas vainas, hermano, que uno dice, oiga, ¿en qué país, nación, de dónde salió esta especie tan maravillosa, no? Pero más allá del país, de la nación o del lugar que hayan nacido, no ese es el tema. El tema es que en la actualidad la gente sabe leer, pero en realidad no lee su Biblia. Y le prefieren creer a otras personas que definitivamente dicen que leen, pero en realidad no leen, sino que toman un versículo, lo sacan fuera de contexto y de ahí crean una apología, crean un mito, crean un contexto diferente, crean una cantidad de verborreas y de cosas que definitivamente no son con la Biblia. Hace poco yo estuve en el hospital, me estaban haciendo un procedimiento quirúrgico y el médico me empezó a preguntar acerca de qué tipo de religión yo tenía, que si yo era cristiano, que si era católico, que qué era. Entonces yo le dije, y es necesario, me estoy muriendo del dolor, por favor inyécteme algo, ayúdeme. Entonces él dijo, es necesario que yo llene esta encuesta. Entonces le dije, yo soy cristiano. ¿Cristiano testigo de Jehová o cristiano cristiano? Le dije, no, yo soy cristiano de Cristo. Yo creo en Jesucristo. ¿Por qué, doctor? Dijo, es que lo que sucede es que hace poco operamos aquí a un testigo de Jehová. El tema fue que esta persona necesitó una transfusión de sangre. Y pues en realidad, pues nosotros al salvar una vida, pues el hombre vino grave y nosotros no le llenamos una encuesta de que si daba permiso para que le donaran sangre y nosotros no sabíamos que eso no era permitido dentro de su religión. Lo operamos, le hicimos una transfusión de sangre porque era necesario, porque había perdido sangre y el hombre se levantó del hospital bien molesto, sano, con sus 5 sentidos bien, salió de acá y fue y nos demandó y le ganó la demanda millonaria al hospital. Ahí es donde usted empieza a ver el tema de la religiosidad tan tenaz, tan brava y despiadada que tienen muchas personas. Entonces yo quiero compartir, por ejemplo, 2 textos fundamentales que tienen algunas creencias como los testigos de Jehová para afirmar este tipo de cosas. Y vamos a continuar también con lo que sucedió en el video, ¿les parece? Entonces vamos a Génesis capítulo 9, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, ¿no? Este es uno de los textos y el otro texto está en Levítico 17, 11. Entonces cuando usted vaya, de hecho usted lo puede encontrar hasta el 14 en donde habla acerca, por ejemplo, de ese líquido tan vital, ¿no? Como es la sangre. Y ahí dice ahí, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Bien, cuando usted mira la definición correcta de este texto, es que la sangre cumple un papel importante dentro de la ley, dentro del cuadro de la ley. Y era que obviamente los pecados del pueblo hebreo se justificaban, se pagaban a través de la sangre, ¿no? En este caso de algunas víctimas como un cordero o una ovejita. El tema aquí, ¿cuál es? Que como esto está escrito allí, como ustedes vieron en Génesis capítulo 9, están hablando también de que no se debe tocar la sangre. Entonces, como no se debe comer, consumir la sangre, ellos lo toman como literal, no entendiendo que ya no estamos bajo el pacto de la ley, estamos bajo el pacto de la gracia. Entonces, hermano, la ley está vigente en Cristo, pero Cristo ya cumplió la ley. O sea que nosotros somos hijos de Dios gracias al pago de Jesucristo. Pero bueno, los testigos de Jehová dicen que definitivamente no pueden tocar sangre de otra persona porque en la sangre de esa otra persona está su vida y está su alma. Es como si le transfirieran parte del alma de la otra persona y estarían incumpliendo la ley de Dios, ¿no? Esto es un tema bastante polémico en la actualidad y de hecho muchos de ellos prefieren morirse antes que desobedecer la ley de Dios según ellos y definitivamente antes de que otra persona pase parte de su alma supuestamente a ellos, ¿no? Imagínense lo infantil que son muchas religiones, ¿no? Aquí hay un tema bastante importante. ¿Dios avala la sanidad a través de médicos? Es la pregunta que para muchas personas que viven en religiosidad como que tienen sus dudas y de hecho pues como no hay mucha información en la Biblia en donde Dios de pronto utilice un médico o haga cosas a través de otros medios, sino todo es un milagro, por ejemplo la sanidad de Jesucristo, aunque hay un caso muy particular en donde el Señor Jesús hace greda con su saliva y la unta en los ojos de una persona que no tenía vista y recupera la vista. Un caso muy particular es el que ocurre, por ejemplo, con el rey Ezequías. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 21, vamos a ver una situación muy particular.
Bueno, antes de leer el versículo quiero contextualizarlos. Dios había decidido llevarse a Ezequías al más allá, ¿no? Entonces manda a Isaías, hijo de Amós, a que vaya allí y hable con Ezequías para que arregle todo, ¿no? Pero Ezequías empieza a llorar y le dice a Dios que le dé más tiempo, que definitivamente no se lo lleve aún. El Señor dice que no se lo va a llevar, que listo, y que va a librar al pueblo. Y finalmente Ezequías termina profiriendo un gran cántico. Sí, empieza a hacer una poesía. Después de esa poesía, la orden de Isaías es la siguiente. Vamos al versículo 21. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos, póngala en la llaga y sanará. Habían asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré que subiré a la casa de Jehová? Note que en el versículo 21 lo que manda hacer Isaías es que tomen algo externo, como es esa masa de higos, y se lo pusieran en la llaga. A ver, aquí no hay un milagro en donde Isaías ponga su mano o en donde el Señor directamente pues sane la llaga, ¿no? Sino que utilizan un ungüento, un medicamento, en este caso pues sería la masa de higos, pues para cerrar la llaga, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado encontramos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo de que tome un poco de vino, y esto por causa de su enfermedad. Entonces usted dice: ay, claro, definitivamente el apóstol Pablo era consciente de que habían cosas que uno podía tomar, que en este caso era comprobado por la ciencia en ese momento, que la persona podía beber, pues por el tema de algunos dolores gástricos que posiblemente tendría este muchacho Timoteo, ¿no? Es que definitivamente el agua en aquel entonces era muy sucia, ¿no? Y algo pues que definitivamente era más limpio que el agua, pues era el vino, ¿no? Pero quise relacionar este texto con eso. Y por último encontramos el texto en Mateo capítulo 4, versículo 7, en donde Satanás está tentando al Señor Jesús y le está diciendo: bótate del pináculo del templo, que escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? La respuesta es: no tentarás al Señor tu Dios. Definitivamente eso es algo que también le debe entrar a una persona religiosa. Mire, hay que tener cuidado con ponerse a tentar a Dios. Pues definitivamente el Señor Jesús hubiera podido botarse y sus ángeles pues obviamente cumplirían con eso que está escrito, ¿no? Lo recogerían, no lo dejarían caer, ¿no? O el mismo Señor Jesús hubiera podido volar, me imagino yo, ¿no? El tema es que el Señor Jesús nunca se aprovechó de llamarse hijo de Dios para tentar a Dios mismo. En ninguno de los casos el Señor Jesús utilizó de este tipo de cosas. Hay un serio problema en la actualidad en donde las personas creen que Dios es como el amiguito, como la persona que tiene que estar allí, pendientes de que no se les rasguñe ni un solo dedo, que no se les parta una uña, hermano. Y hay un serio problema porque nosotros no entendemos de que Dios es soberano. Primero, de que Dios es rey, ¿no? De que Dios es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, como hay tanto irrespeto, como hay tanta falta de temor, hermano. O sea, las personas no le temen a Dios en realidad, sino que muchas veces piensan que porque son hijos de Dios, Dios tiene que hacer lo que a ellos se les dé la gana. O sea, que Dios tiene que estar presto para ellos. Claro, porque como es nuestro Padre, entonces definitivamente Dios tiene que abogar, voltear definitivamente por nosotros. Eso sí, nosotros nos podemos comportar como queramos y podemos hacer lo que nosotros se nos venga en gana, y el Señor pues definitivamente va a ser el que nos apague a nosotros el incendio, ¿no? Cuide su salud, hermano. Definitivamente, si usted tiene algún tipo de enfermedad, claro, yo creo que Dios puede hacer un milagro porque yo soy continuista moderado, yo creo en la sanidad divina. Pero hermano, definitivamente uno tiene que ir al médico. Dios ha permitido la sabiduría en los médicos. No es como por ejemplo lo que dijo en algún momento esta señora Ana Méndez, en donde incluso hay un tomo llamado el Parmaqueya, en donde habla de que toda la medicina es del diablo, hermano. En donde los médicos hicieron el pacto hipocrático y definitivamente todos hicieron un pacto con Satanás y todos son hijos del diablo. Y definitivamente usted no tiene que ir al médico, porque usted debe ir a su pastor a que su pastor le haga el milagro, hermano. No, hermano, mire lo que le pasó a estas dos mujeres. Y el sinvergüenza que supuestamente es el evangelista, no, pues ahí está vivito y pues no pasa nada, ¿no? Esto es un problema que yo veo muy seguido en las iglesias. De hecho, he tenido casos, hermano, en donde han permitido que fiebre entre, por ejemplo, a sus hijos, y usted saque una fiebre alta, pues puede dejar una persona mal de la cabeza, ¿no? Tengo como dos casos muy conocidos que son así de niños. Y es que hay muchas iglesias legalistas y hay muchas iglesias religiosas, no solamente los testigos de Jehová. Esto está dentro del cristianismo y de muchas corrientes que se hacen llamar cristianas. Y hermano, ese es el pan de cada día en muchas iglesias, hermano, en donde definitivamente dejan fallecer a sus seres queridos, en donde definitivamente no les importa lo que está sucediendo a su alrededor,
sino lo único que importa en este caso es que ellos tengan la razón dentro de su propia creencia, hermana. Hay que tener cuidado. Me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Yo creo que muchos se sentirán muy identificados con lo que les estoy diciendo, porque sé que esto pasa muy seguido en las iglesias, hermano. Yo estuve rehabilitando personas con muchos tipos de adicciones durante bastantes años. Y una de las cosas que pasaba antes de yo trabajar en esto y de conocer un poco acerca de enfermedades, en este caso por adicciones, es que, por ejemplo, los pastores, porque también vengo de una secta, creían que podían liberar a una persona de su adicción a través de la oración. Creían que podían, por ejemplo, solucionar problemas en donde la persona tenía un problema de locura, un problema en donde el cerebro no funcionaba bien a través de la oración. Yo nunca vi que eso sucediera, pero las mujeres, los papás, en este caso, y las mamás de estos chicos, estaban convencidos de estos y de hecho muchos de ellos se fueron molestos porque no recibieron el milagro. Mire, algo que es fundamental es que las personas acudan a un especialista. Yo les tengo que decir a ustedes que definitivamente un tema de una adicción es algo en donde la sustancia pues está en la sangre. La persona tiene que ir a ser descontaminada de ese problema, ¿no? Pero bueno, es que a veces nosotros creemos que como el tema también es espiritual, y de hecho lo es, creemos que definitivamente Dios tiene que resolverlo todo, ¿no? De una manera milagrosa. Pero la pregunta es, Dios siempre le dice así a toda persona que viene ante Él en una condición de adicción, de enfermedad, en una condición en donde, por ejemplo, digámoslo en este caso, una persona se ha portado mal en su hogar con su esposa y el esposo que ha maltratado a su esposa cree que Dios está en la obligación de solucionarle el problema conyugal porque definitivamente su esposa lo quiere dejar. Entonces Dios tiene que decir que sí. Ese es un serio problema que tenemos en la actualidad y es la religiosidad. Y no aceptamos la soberanía de Dios. Y no aceptamos también que nosotros también hemos dañado nuestra salud, nuestro matrimonio y que tenemos múltiples adicciones. Entonces espero que usted me deje allí sus comentarios si ha conocido algún caso muy similar a este que le estoy comentando. No tanto el del video porque ya esos son casos extremos. Aunque si ha conocido un caso así, por favor déjelo allí, ¿no? Les invito a que por favor compartan este video. Mire que hay muchas personas que no entienden esto que les estoy diciendo y piensan que definitivamente no hay que tener ningún tipo de ayuda, sobre todo de la medicina. Hay que entender que la iglesia se hace con el propósito de que la persona venga al evangelio, que conozca de Cristo, y el pastor no es un milagrero, hermano. Sí, las señales nos seguirán, pero definitivamente yo como pastor no sé si Dios quiere sanarte. Mi misión es orar por ti. Ya si Dios te sana, es solamente decisión de Él, hermano. Pero mientras tanto, yo como pastor responsable te voy a decir, ve al médico. Ve y te presenta ante el médico para ver qué tratamiento, qué solución puede haber. Y no es que no haya fe, sino, por ejemplo, mire esta frase que estuve escribiendo mientras estaba haciendo el bosquejo para presentar este video. La fe no es el sí rotundo de Dios a nuestra necesidad. El sí rotundo de Dios está en su Hijo Jesucristo, dentro de la voluntad de Él y dentro del propósito de Él. Quiero que entiendas esta realidad. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, dele like, comparta, suscríbase, dele like, active la campanita y les invito también a nuestros dos canales de YouTube, Iglesia Cristiana del Almendro, en donde usted puede encontrar nuestras prédicas. Esto lo hago con el propósito de que ustedes puedan encontrar nuestra doctrina. Y por otro lado está nuestro segundo canal, se llama Palabra y Verdad. Allí usted puede encontrar contenido muy similar a este o resúmenes de algunas prédicas. Esto lo hago con el propósito de que usted nos siga mirando, ya que este canal está siendo seriamente perseguido por algunas personas que definitivamente se sienten afectadas porque les destapo pues la cochinada, la marranada del mal evangelio que están predicando. Espero que por favor nos apoye. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.